piense por un momento piense, si quiere cerrar los ojos puede cerrarlos. Piense por un momento, ¿cómo sería este mundo sin Dios? ¡Uy! Piense por un momento, ¿cómo sería este mundo sin Cristo? Piense por un momento, ¿cómo sería este mundo sin iglesia? ¿Cómo sería? A ver, un par de opiniones. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? El acabose, anarquía. ¿Leo levantó la mano? Ah, es que me estoy rascando ya. Dora, ¿pecado? Ah, caos. Usted sí sabe que cuando uno se pone a investigar un poco sobre todo lo que ha significado el cristianismo para la humanidad, el cristianismo hoy en día está tan mal llamado, tan mal visto, tan retrógradas, tan homofóbicos, porque desactualizados, tan anticuados, tan que no somos de avanzada, nosotros no creemos en nuevas relaciones, nosotros no creemos en nuevos sexos, nosotros somos tan chapados a la antigua. Pero fíjese que en medio de todas estas cosas tan terribles, ahora no estamos hablando que todos, pero una gran mayoría en el mundo entero, hoy ven al cristianismo como una plaga, hoy ven al cristianismo como lo peor que puede tener este mundo. Pero cuando uno empieza a revisar el cristianismo y la historia del cristianismo, y yo no quiero ser ahora sesgado de decir que los únicos buenos cristianos que han existido en la tierra somos nosotros los evangélicos. No, tampoco podemos llegar hasta ese punto. Pero sí quiero que lo veamos un poco más general, en que el aporte que el cristianismo le ha hecho a la humanidad, comparado con lo que el mundo hoy dice, la balanza se inclina mucho más hacia el lado de todos los aportes que como cristiandad hemos traído o la cristiandad ha traído a la humanidad. Y entonces, estudiando todas estas cosas, pues, la cristiandad ha traído principios de moralidad. La cristiandad ha traído un modelo de familia en medio de lo imperfecto, perfecto. La cristiandad obviamente ha traído digamos que también un modelo económico imperfecto, pero que funciona. Sabemos que este mundo, quien gobierna este mundo, es el príncipe de las tinieblas, lo dice Efesios en el capítulo 2. Nosotros vivíamos en ese mundo y nosotros estábamos bajo la influencia del que gobierna este mundo, del príncipe de este mundo. Nosotros vivíamos en mentiras, en pecado, en todas estas cosas. Pero cuando Cristo apareció en nuestro corazón, obviamente nuestra vida cambió, dejamos de ser lo que éramos antes. Pero estamos hablando que este mundo, eso lo debemos de tener claro, este mundo, aunque nosotros vivamos en esta tierra como hijos de Dios, como sal y como luz, quien gobierna este mundo es el diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que este mundo está imperfecto, ¿no es cierto? Entonces, en medio de la imperfección, la iglesia ha aportado, y esto tiene que ver también con una mezcla. Estaba leyendo ahí que finalmente el gobierno y la clase de economía que nosotros hoy tenemos es una mezcla de cultura griega, de cultura romana y de cristiandad, ¿no es cierto? Las leyes con las que nos movemos hoy nosotros tienen una mezcla de todas estas cosas. Entonces es imperfecto, pero la cristiandad ha hecho un gran aporte para que este mundo ya no existiera. Porque lo más seguro es que si en esta tierra no existiera la iglesia, no hubiera un temor en una buena cantidad de habitantes de esta tierra, no hubiera un temor hacia Dios, no hubiera una reverencia hacia Dios. Esto, como lo dijo Daniel, sería una anarquía. Cada quien viviría como se le da la gana, porque básicamente la anarquía es que cada quien hace como quiere y que no me digan nada, no me pongan ninguna restricción. Yo porque tengo que hacer caso, yo porque tengo que tener aquí unas leyes que me dicen por dónde puedo transitar y por dónde no, y todas estas cosas que en últimas han ayudado para que
el mundo entero pueda subsistir. Pero la cristiandad también tiene que ver con que ha ayudado en la parte científica de una manera muy amplia, pero muy amplia. Uno se pone a investigar sobre grandes científicos que hicieron descubrimientos que tenían que ver con la trata de enfermedades mortales, y la mayoría de ellos tienen un trasfondo cristiano. Pero también cuando uno mira las primeras revoluciones industriales, esa primera revolución industrial, cuando empezaron a suceder tantos cambios en este mundo, cuando se empezaron a descubrir fuerzas como la fuerza del vapor, bueno, y otra cantidad de cosas que tampoco voy aquí a darles tanta información, solamente son pequeñas cosas para que usted tenga una idea. Pasar de una navegación de velas a un motor de vapor, eso fue una cosa que, mejor dicho, acortó los viajes entre Europa y entre América, el comercio obviamente tuvo muchísimas más oportunidades, pero pasar entonces también, el otro día estaba viendo que en medio, vuelvo y hablo de la imperfección, pero de la imperfección de la tierra, que en medio de la imperfección siempre aparece algo que tiene un trasfondo cristiano y que ha hecho que los habitantes de la tierra hayamos tenido la oportunidad de crecer un poco más y de tener algunas cosas que son mejores. Entonces estaba viendo que en la Primera Guerra Mundial los alemanes estaban ganando porque tenían un motor mucho más veloz para sus aviones, sus aeroplanos, que los de los aliados o que los de los americanos. Y entonces un señor que había construido motores, que tenían también unos motores en Estados Unidos, le ponen el reto y le dicen: usted tiene que hacer algo y descubrir de qué manera hacemos un motor que supere al motor de los aviones alemanes. Y resulta que me pongo a investigar el señor, y el señor tiene un trasfondo cristiano. Cuando hablo que tiene un trasfondo cristiano es que el papá, la mamá, lo habían llevado de chiquito para la iglesia y había algunas semillas sembradas en el corazón de esta persona, y de alguna manera todo esto termina siendo parte de esa formación que lo llevó a él a descubrir un pistón un poco más ancho. Él dijo: vamos a hacer este pistón de esta manera. No es que yo ahora tampoco le voy a dar clases de mecánica, pero el caso es que cuando hicieron las pruebas, todo el mundo decía: no, eso que usted se inventó, eso no sirve. Le vamos a dar 1 minuto. Entonces la prueba duraba 1 minuto. Si en 1 minuto un aparato que tenían para medir la presión de ese motor se reventaba, había fracasado él. Pasó 1 minuto y todos empezaron pasaron 2 minutos y todos, ¡ya! Y todos los que estaban ahí escépticos y todo tuvieron que decir: ok, sí, le vamos a dar el contrato, empiece a fabricar los motores. Por ese motor que se descubrió, que viene de un hombre que trae un trasfondo cristiano, se ganó la Primera Guerra Mundial. Y no se volvió una anarquía. O en la Segunda Guerra Mundial, no sé si aquí hay alguien, de pronto yo me puedo llevar una sorpresa, de pronto hay alguien aquí que sea fans de Hitler. Uy, no, pastor, usted no se le ocurre decir eso. Bueno, cuando uno revisa todas estas cosas, definitivamente la cristiandad ha tenido muchísimo más aportes. La iglesia ha bendecido a la humanidad en que de alguna manera la moral se ha mantenido alta. No es perfecta. También estuve viendo datos. Esto es increíble. Yo no puedo creer esto, pero porque lo leí, lo creo y lo leí de una buena fuente. Pero hay más o menos 800 millones de personas que viven en la prostitución. ¿Usted se imagina 800 millones? Eso es como de 8 billones, ¿eso cuánto es? ¿El 1 o el 10%? El 1%. Pero eso es muchísima gente. Estados Unidos tiene como 320 millones, más o menos como China, porque China tiene 1000 y pico de millones. Eso es mucha gente viviendo en prostitución. Muchos porque encuentran un buen negocio, pero otros porque han sido secuestrados, engañados, y porque han sido llevados a vivir una vida de esclavitud moderna en pornografía, en prostitución. Como que estas cosas bueno, no sé, a mí eso me impacta un poco, ¿no? Pero vuelvo al punto, pero con todo eso la cristiandad ha mantenido niveles morales todavía altos.
Usted no sabe, hay países donde ya hoy en día, ¿y cómo es que se llama eso, Dani? No recuerdo el término, cuando las personas pueden tener relaciones con animales, zoofilia. Ya hay leyes en algunos países muy desarrollados que han avanzado donde se les permite a las personas, es que yo me quiero casar con mi perro, sí, yo quiero tener relaciones con mi perro porque es que a mí me gusta mi perro, yo prefiero un perro a un hombre. Pero en medio de tanta imperfección, la iglesia siempre ha mantenido un balance, un estándar de moralidad. Y no hablamos del aborto, y no hablamos de de género, la identidad de género, y no hablamos de tantas otras cosas. Ideología de género, sí. Me llegó yo se los leí el viernes, pero quiero retomar algunas cosas de aquí, porque la verdad me impactó el corazón. Porque cuando miramos que la cristiandad ha aportado tanto a la humanidad, tenemos también que reconocer que no ha sido porque nosotros somos los más lindos, no ha sido porque nosotros somos los que más generosos hemos sido, porque hemos sido los mejores hijos, los mejores cristianos. No estoy diciendo, y entonces ahora que es por esa razón. La verdadera razón es porque la iglesia, es porque la cristiandad vino directamente del cielo al corazón del hombre. Entonces, no hay ninguna otra razón diferente. Usted sí es lindo, usted sí es linda, usted es un buen hijo de Dios, usted es una buena hija de Dios. Vamos, con confianza, respóndame. ¿O lo está pensando? Uy, no, esta mañana yo tuve un pensamiento. No, usted es un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. Amén. Pero la razón de por qué la iglesia ha aportado tanto y por qué la iglesia retiene la marcha, porque la iglesia mantiene las puertas del infierno cerradas, es porque en el corazón de Dios nació la idea de traer su presencia, de traer su esencia y depositarla en el corazón de la iglesia. Yo quiero decirle que, estudiando, recordando un poquito la historia del cristianismo, pues al cristianismo al principio no le fue tan bien, porque el cristianismo al principio la cosa fue dura, la cosa fue terrible, y a los cristianos entonces los intentaron desaparecer nada más empezando. Los mismos judíos intentaron matar la idea de Dios al crucificar a Cristo. Los mismos judíos prefirieron la imperfección de este mundo, diciendo, pues ¿cómo nos vas a soltar a Barrabás? ¿Cómo nos vas a soltar a Cristo? Suelta a Barrabás. Los mismos judíos, aleluya, aquellos a los cuales Dios se había revelado también. En estos días en mi devocional estaba leyendo Jueces. Oiga, qué cosa tan terrible. Le recomiendo que se lea el libro de los Jueces para que haga un poquito de memoria. Salían de una situación difícil donde los moabitas querían venir y desaparecerlos. Se levantaba un juez, Dios levantaba un juez, el juez que era como un líder político y militar, y terminaba levantando un ejército y libraba al pueblo de Israel. Pero pasando un tiempito volvían otra vez a las mismas historias, a las mismas costumbres, a todo lo mismo. Y Dios entonces tenía que levantarles otro hasta que ya llegaron al siguiente nivel, que fue el de tener un rey. Pero en principio Dios quiso revelarse al corazón del pueblo de Israel.
Cuando el pueblo de Israel desecha esta idea de Dios, desea que el corazón de Dios sea establecido ahora en Cristo, a través de Cristo en el corazón de los judíos, cuando Él es rechazado, entonces venimos nosotros los gentiles y tenemos la posibilidad. Cuando éramos gentiles, nosotros ya no somos gentiles, ahora somos hijos de Dios, ¿no es cierto? El día que usted recibió a Jesús como Señor y como Salvador, ese día usted dejó de ser gentil, usted dejó de ser un hijo del diablo, amén, porque así es como tenemos que decirlo, y usted entonces ahora pasó a una condición de hijo de Dios. Usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿no es cierto? Y ahora usted vive en esa condición como hijo de Dios. Ahora usted vive con promesas de Dios que se hacen reales en su vida cada vez, cada momento, en la medida que usted va creciendo. Pero estoy diciendo entonces que como no fue el pueblo de Dios quien había sido en principio escogido, viene entonces esta nueva raza de hijos de Dios, que ahora nacemos en el Espíritu y que ahora entonces tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, que ahora tenemos la autoridad de Dios dentro de nosotros, que ahora tenemos la palabra de Dios morando dentro de nosotros, que ahora entonces nos convertimos en aquello que hoy se llama o se conoce como el último bastión de esta tierra. Nosotros somos literalmente el último bastión de esta tierra. Y el día que nosotros seamos levantados, dice Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dice que la iglesia está en esta tierra reteniendo la manifestación del hombre inicuo. El mundo no entiende eso. El mundo nos ve como una peste, pero nosotros realmente somos los que estamos deteniendo que este mundo se vuelva un caos completamente. Usted no puede sentirse diferente a lo que usted es. Yo estuve compartiendo, esta es como una segunda parte del sermón de hace 8 días. ¿Cómo se llamó el sermón de hace 8 días? El asombroso éxito de Dios. Para los que siguen el devocional, estuvimos toda esta semana haciendo réplicas y extendiendo un poco más el tema de el asombroso éxito de Dios. Por donde quiera que usted lo mire, Dios no ha dejado de ser exitoso. Porque tengo que decirlo y lo digo con convicción, y no lo digo para que alguien se sienta mal. Aún en medio de la muerte, Dios sigue siendo exitoso. Porque en medio de la muerte Dios sigue obrando, porque en medio de la muerte Dios sigue siendo Dios. Porque a pesar de la muerte, Dios no cambia y no deja de ser Dios. No deja de tener el control. Hay cosas que nunca, mientras estemos en esta tierra, tendremos todas las respuestas, pero eso no significa que Dios no sea exitoso. En medio de la muerte, porque en medio de la muerte el apóstol Pablo decía, hay ganancia. Y no lo podremos comprender en el momento, pero Dios nos ayudará también en su momento. Entonces la iglesia ha sido puesta como ese último bastión, la iglesia es la que retiene, y entonces usted no tiene por qué sentirse menospreciado. Ay, yo soy parte de esa iglesia que dicen que es un cáncer en esta tierra, yo mejor no digo que soy cristiano. Cuando debería ser todo lo contrario. Gracias por ese amén, hermana. Se lo voy a volver a decir. ¿Estás listo? No debemos de sentirnos menospreciados, ni nosotros somos de esa iglesia que todo el mundo habla mal de ella. Y sí, yo de verdad, mejor tengo que pasar y decir que yo no soy cristiano. Cuando debería ser todo lo contrario, yo debería sentirme muy orgulloso de que soy un hijo de Dios. Ese cristianismo, desde el comienzo, desde el nacimiento, lo han intentado romper, quebrantarlo, acabarlo, destruirlo. Qué interesante que lo que hoy conocemos nosotros como el cristianismo empezó con 120 personas reunidas en un auditorio como este. Solo 120 personas. Usted conoce tal vez un poco la historia y usted sabe entonces que hubo personas, digamos con unas comillas, sabios. No voy a leer literalmente lo que quería leerles, lo que quería comentarles, le voy a tomar algunos apartes, pero le voy a decir, mire, una y otra vez los sabios del mundo han predicho
la extinción del cristianismo, y muchos en ese objetivo se han esforzado. Desde los primeros emperadores romanos, y aquí tengo un par de nombres, Tácito en Roma, en el primer siglo, quien llamó el cristianismo una superstición mortal, y junto con Suetonio y Plinio, alabaron a Nerón por la tortura y la persecución brutal que emprendieron contra los cristianos. O sea, dijeron, oigan, claro, esta peste hay que acabarla. Con el triste desenlace para ellos, que más perseguían a los cristianos y más se multiplicaban los cristianos y más se extendía el cristianismo por todo el imperio romano. Aleluya. Entonces, desde el principio, porque nos volvemos un poquito para Génesis, y nos encontramos con que el diablo sabía que Dios había tenido la mejor idea, una familia en la tierra con la cual él compartir toda su gloria, todo su poder, toda su grandeza, todo lo asombroso, todo lo bello que es Dios. Dios lo había decidido compartir con una familia humana en esta tierra, y el diablo dijo, esto no puede ser así, yo tengo que hacer algo. Y lo hizo. Pero eso no destruyó el propósito de Dios, eso no cambió el corazón de Dios, porque en el capítulo 3 de Génesis, usted se encuentra con que Dios dijo, yo traigo una respuesta, vendrá en algún momento, aleluya, pero vendrá uno que aplastará la cabeza de esa serpiente que se levantó para destruir y para matar mi idea, aleluya. Entonces estos emperadores dijeron, toca desbaratar este grupo, toca matarlos, toca quemarlos, toca echárselos a los leones, toca mandarlos a las mazmorras. Pero entre más intentaban hacerlo, más se multiplicaban, aleluya. Más fuego en el corazón, más favor de Dios, aleluya. Y entonces a Voltaire, en la era de la supuesta ilustración, cuando solamente auguró que el cristianismo se extinguiría dentro de 100 años después de su muerte, a hoy, cuando pareciera que toda la academia, la élite financiera, hay emporios económicos que quieren callar la iglesia, que no quieren darle chance para que la iglesia siga predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué cree que hace 20 años eran más o menos 50 familias? Esto lo hemos hablado en otras reuniones. Más o menos 50 familias eran los dueños de los medios de comunicación en el mundo entero, pero para el año 2017, 2018, solo 5 familias son dueños de todos los medios de comunicación. Y cuando usted escucha las noticias en Colombia, en Chile, en Venezuela, en cualquier país latinoamericano, en Estados Unidos, en Israel, en China, en Tailandia, en Hong Kong, donde ha habido manifestaciones estos días, usted escucha en todos los noticieros la misma narrativa. En hebreo, en chino, en español, en inglés, en el idioma que sea, usted escucha la misma narrativa. Le voy a dar un par de mensajes a ver si la policía ha superado su autoridad y está matando a los jóvenes. Usted escucha eso aquí en las noticias de Colombia, usted escucha lo mismo en las noticias de Estados Unidos, usted escucha lo mismo en Tailandia, usted escucha lo mismo en Hong Kong, en Israel, es un país tan civilizado, pero escucha lo mismo. Recuerde usted que en esta tierra, ese príncipe que gobierna esta tierra, desde el principio, y también se los enseñé hace un par de domingos, hay un espíritu llamado espíritu de anticristo. ¿Y qué es lo que hace el espíritu del anticristo? Ir en contra de toda autoridad. Mis sermones no tienen ningún tinte político y se lo dejo claro a todos los que de pronto pueden decir lo contrario. Mis sermones nunca han tenido un tinte político. Así de que yo no estoy diciendo aquí si estoy a favor de la policía o si estoy a favor de quienes marchan. Mi causa sigue siendo Cristo.
Amén. Y para los que nos han cuestionado de que por qué no marchamos y por qué no protestamos, desde el siglo XVI, les dije el otro día, como Martín Lutero expuso allá las 99 tesis en la puerta de, porque es que cuando la voy a decir me toca pensarlo porque se me olvida, en la puerta de la catedral alemana esa. ¿Wittenberg? Sí, Wittenberg. Desde ahí empezamos a protestar. ¿Y contra qué protestamos? Contra todo aquello que va contra los principios de Dios, contra todo aquello que es pecado, contra todo aquello que quiere cambiar, aquello que la iglesia ha logrado imprimir en el corazón de las sociedades donde ha sido posible. Aleluya. Pero ese espíritu de anticristo siempre va en contra de autoridad. Hay que desmontar esos grupos son paramilitares, esos grupos son de asesinos, esos grupos son... Pero vaya uno entonces a que no haya ninguna clase de autoridad en ninguna nación, en ningún país. ¿Cómo sería eso? Yo ni siquiera quiero pensar en eso. Pero entonces hay esos grupos de élite, de élites financieros, los titanes tecnológicos. Y también hemos hablado sobre estas cosas, solamente quiero hacer el comentario, hoy las redes sociales están en manos de 2 o 3 personas nada más. Porque cualquier red que logra sobresalir, de una vez la compran, porque quieren tener el control de todo. Empezó con Facebook, y Facebook después compró WhatsApp, y Facebook compró después Instagram, y Facebook después compró todas esas otras redes, yo no sé cuáles más. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos tener el control. Y yo desearía que ojalá usted se viera esos programas que hicimos nosotros de las redes sociales, lo que no te dicen. Porque hay tanta información, pero nosotros lo filtramos, nosotros lo pasamos por un proceso y lo aplicamos a nuestra vida como hijos de Dios. Entonces tenemos 2 o 3 programas en temporada final que hablan de lo que las redes no nos dicen. Y usted mire a su hijo, mire a sus hijos. A ver si muchos no quieren parecerse a alguno de esos modelitos que aparecen todo el tiempo. Pastor, no nos vaya a empezar a dar por ahí, por favor. Déjenos ahí un poquito como relajados, pastor, por favor, no. Los titanes tecnológicos también tratando de acabar con el cristianismo junto con los estados y sus políticos. Cuando Estados Unidos cuando nació como nación, nació bajo principios bíblicos, cristianos. No perfecto, ¿me entiende? No perfecto, porque este mundo es imperfecto, quiero que lo tenga claro. Pero ahora va a empezar a decir que es que los Estados Unidos sí son lo mejor. No, estoy diciendo que nacieron siendo un estado con principios bíblicos. La constitución política de ellos nombra a Dios como el supremo de todas las cosas. Y por muchos años fueron una supernación, una nación poderosa. Y por eso es que todo el mundo quiere viajar y ir y vivir en Estados Unidos, porque allá se encuentra un mejor estilo de vida. Pero con el tiempo, los políticos que han venido mudando y cambiando su corazón, han venido haciendo leyes. Y han venido cambiando algunas de esas leyes a favor de mi libre expresión. Y una de las primeras cosas que hizo Estados Unidos, que fue terrible, todo el mundo reconoce que fue terrible, fue haber sacado a Dios de las escuelas. ¿Por qué? Porque una mujer amargada, una mujer alcohólica, una mujer que había perdido su hogar, que había tenido una vida terrible, un día fue y demandó al gobierno y le dijo: yo no quiero que en la escuela donde asisten mis hijos se nombre a Dios, ni se ore, ni se lea la Biblia. Y la mujer se ganó la demanda. Y entonces empezaron paulatinamente todos los estados a sacar a Dios. Y usted sabe que a día de hoy, que apenas no tenemos 6 meses, pero a hoy Estados Unidos en este año ha tenido 150 tiroteos con muertes de hasta 8, 9 y 10 personas en cada tiroteo, en escuelas públicas. Y estoy hablándole también de todos los movimientos de LGBT que han estado ejerciendo presión, y que obviamente lo que sucede en Estados Unidos tiene que pasar en todos los países, porque pues obviamente ellos son los que direccionan, los que mandan, los que son adelantados, los que saben cómo se maneja la sociedad.
Yo en ese sentido tengo que decir que admiro a Putin. ¿Y ese quién es? ¿Qué fue lo que dijo, pastor? ¿Usted dijo una grosería? No. Ay, el pastor dijo... No, escuche bien, le voy a volver a repetir. Gracias a Dios usted se me sacudió porque estaba ahí como muy tensionado. Putin, el presidente de Rusia. El tipo se paró firmemente hace un par de años y dijo: aquí ni lo intenten hacer su famoso desfile gay del orgullo gay. Y no lo han hecho. ¿Y quién le dice algo si tiene misiles nucleares hasta debajo de la cama, creo? Debajo de la cama tiene un botón. Uy, qué exagerado, pastor. Venga, perdóneme, esto me tiene aquí como... Qué exagerado, pastor. Pero en ese sentido lo admiro. Pero también sé que del otro lado hay una cantidad de cosas ahí. Entonces los estados, sus políticos, usted sabe que tienen más o menos 50 pastores encarcelados en Canadá porque fueron y abrieron un día su iglesia para hacer culto. 50 pastores. Usted no escucha esas noticias porque obviamente la narrativa de las noticias no habla de esas cosas. Porque a ellos no les interesa que el mundo sepa que se está tratando de hacer una restricción y de cerrarle el paso y de cortarle el camino a quienes predican ese mensaje tan venenoso. Pero hay más de 50 pastores en Canadá que han sido encarcelados por abrir la iglesia. En Canadá no han abierto ninguno. En Estados Unidos algunos se atrevieron y pelearon contra las cortes y todo y han ido abriendo para lo tengan, pero en Canadá no. Han emprendido una campaña para contradecir y para borrar toda influencia del cristianismo en la cultura. A mañana, o sea, lo que puede pasar más adelante es, a mañana, cuando esta persecución quizás se vuelva aún más manifiesta, tenemos que decir lo siguiente: que a pesar de todo eso, Dios empezó hace más de 2000 años con 120 judíos en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén, y hoy, 2000 años, somos miles y millones de cristianos que predicamos el evangelio. Y que cada vez que nos aprietan y que cada vez que nos quieren encerrar, nos multiplicamos, aleluya. Nos llenamos de coraje. Diciéndolo en otras palabras, cuando nos intentan encerrar, nos sacan la piedra. Y entonces reaccionamos. Mi Dios es exitoso porque en medio que podamos perder algunas personas cercanas a nuestra familia porque murieron por una enfermedad que está de moda, pero hay miles y millones de personas que están recibiendo y que están caminando y que siguen siendo un testimonio. Aleluya. Entonces, por el lado que usted lo vea, Dios no solo es exitoso, Dios triunfa por encima de la adversidad. Y si usted y yo somos hijos de Dios, pues como hijos de Dios y como parte de la iglesia, seguiremos triunfando cada día hasta el día que el Señor venga por nosotros. Aleluya. En todas las batallas siempre hay bajas. Pero las bajas no implica que perdamos la batalla. Las bajas implica que estamos pagando un precio y que estamos queriendo y que estamos caminando y que vamos a llegar a alcanzar esa gran victoria. Aleluya. Lo bueno con nosotros como iglesia del Señor es que tenemos una esperanza. La esperanza gloriosa de que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y luego los que habremos quedado en esta tierra, nos iremos de esta tierra y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Aleluya. Que no hay una condición, que no hay ningún argumento, por lo menos nosotros no lo podemos encontrar, no lo hemos encontrado, que nosotros tengamos que pasar por el tiempo de la tribulación. No, yo no lo veo. Por el contrario, yo veo que Él ya pagó el precio, Él ya nos sacó, Él ya nos apartó para que nosotros nos vayamos y ya no tengamos que ser parte de esa ira venidera, de la manifestación del día del Señor.
Entonces yo estoy esperando que venga el Señor. No sé si puede ser mañana, no sé si puede ser en 2 meses, no sé si pueden ser en 10 años. No me pregunte. Lo que sí sé, y mi esposa el jueves me dijo: ay, es que no sé, ella estaba toda nerviosa y yo tengo algo en mi corazón, yo quiero compartir algunas cosas que Dios también ha estado ministrando a mi vida estos días. Y entonces, bueno, entonces haz tú esta noche el programa de temporada final. Y estuvo. No le des tanta importancia. No te lo tomes tan a pecho. Nos persiguen, hablan mal de nosotros, mi esposo no se convierte. No, yo no quiero saber de esto porque definitivamente, qué sé yo cuál sea la situación. Pero hoy quiero invitarte para que te mantengas firme en la palabra. Pero hoy quiero invitarte para que te mantengas firme en las promesas. Pero hoy quiero invitarte para que te mantengas firme caminando con orgullo, con la frente en alto, mirando al Señor. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, él vio el trono de Dios, aleluya, vio el cielo que se abrió. No tuvo en cuenta, perdóneme, pero que lo maten a uno a pedradas, esa cosa debe ser muy horrible. A mí cuando yo era niño me rompieron por aquí la cabeza con una pedrada y me dolió. Y no me quiero ni imaginar cómo será morir apedreado. Pero para Esteban, lo que describe el libro de Hechos es que él, cuando se abrieron los cielos y cuando él vio la gloria de Dios, a él le importó 5 los pedradones que le estaban metiendo, porque él sabía, aleluya, que iba para un mejor lugar. Entonces tienes que mantenerte firme. Tus pisadas deben ser firmes en lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Yo te estoy diciendo, si tú tienes una empresa, sigue metiéndole la ficha a tu empresa. Sigue creyendo por más. Sigue creyendo por mejorar. Sigue creyendo por avanzar. Sigue creyendo por crecer. Ay, pastor, pero usted dijo que el Señor ya viene. Pero el día ni la hora lo sabemos. Vivimos hoy como si fuera nuestro último día, pero también vivimos como si nos faltaran otros 10 años. Y en 10 años usted puede aprender otros idiomas. En 10 años usted puede crear una gran empresa multinacional. ¿Alguien puede decir amén? En 10 años usted puede ganar miles y miles de personas para el Señor. Si usted está trabajando en una empresa, siga creyéndole a Dios cada día. Si usted está levantando una familia, siga creyendo por esa familia. Siga creyendo, porque Dios traerá todo aquello que se necesita para fortalecer, para levantar, para criar a sus hijos. Dios ha prometido, Dios lo ha dicho, Él no va a permitir que ninguno de sus hijos esté mendigando pan. Usted tendrá lo suficiente para alimentar a sus hijos. Manténgase firme en las promesas de Dios. Entonces continúe, fortalezca. Nosotros aquí estamos construyendo un templo que, como lo decía Daniel, la gente estará mirando y diciendo: esta gente sí es loca. Esta gente le tiene lavado el cerebro. En medio de tanta situación y tanta dificultad, y con esta economía como está, y están allá que le meten y le meten y le meten. Solo a Dios se le ocurren unas ideas tan locas como esta. Y déjeme decirle, esto es un testimonio también. Y esto está mostrando que esta iglesia, porque esto no lo estoy haciendo, perdón, porque esto no es que el pastor es tan buena gente, tan lindo. No, esto tiene que ver con algo que vino del corazón de Dios al corazón del pastor, pero que ha sido transmitido al corazón de la iglesia, y que el corazón de la iglesia lo ha entendido, y estamos caminando en esa dirección. Amén. O sea, que si me piensan poner una placa, no me pongan ninguna placa. Si pensaron de pronto en algo, pero todo esto ha sido porque definitivamente Dios ha estado con nosotros, porque hemos entendido, porque hemos caminado en la dirección de Dios. Entonces, estamos aquí para edificar esta comunidad, para ganarnos a nuestros vecinos, para darles testimonio, aleluya, de que somos bendecidos, de que somos sanos, de que somos prósperos, aleluya.
de que ser cristiano sí es algo bueno que nos ha pasado, que es lo mejor que nos ha podido pasar. Que si nos hubieran conocido en nuestra vida anterior, nos hubieran encontrado que éramos adúlteros, que nuestros hogares estaban destruidos, que nuestros hijos estaban en las drogas, que nuestros hijos y nuestros esposos estaban en el alcohol. Pero que hoy les sirven a Dios, que hoy tienen hogares restaurados, aleluya, que hoy están listos para compartir todas las buenas cosas que Dios ha traído a sus vidas, aleluya. Estamos aquí entonces y vamos a continuar edificando nuestra comunidad. No importa cuán difícil pueda ser la marea. Me gusta leer esas cosas que Dios trae al corazón de mi esposa. Y una de las que posteó en estos días fue: mire, no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán grande sea la marea, no importa cuán tempestuosos sean los vientos, el Señor siempre tiene al final el último momento de las fichas de esta partida de ajedrez, aleluya. Él tiene la última palabra, Él tiene el último movimiento, aleluya. Él no nos va a dejar avergonzados en esta tierra. Él ha prometido estar con nosotros hasta el último de nuestros días en esta tierra, aleluya. Él dijo que nosotros éramos la luz y la sal de esta tierra. Mientras usted y yo vivamos en esta tierra, seguiremos siendo luz y seguiremos siendo sal para esta tierra, aleluya. Pero tienes que creerlo. Y tienes que experimentarlo y tienes que vivirlo. Y tienes que mantenerte lleno de la palabra. Y tienes que mantenerte en una conexión completa con Él. Porque si leíste el devocional, para ser exitosos, realmente exitosos en esta tierra, tú tienes que tener una comunión profunda, estrecha con el Señor, con su palabra, aleluya. Con su estilo de vida, con todo aquello que implica ser un hijo de Dios, un verdadero cristiano.